Listo, entonces para iniciar, ¿sí? Pues vamos a ver una presentación muy cortica sobre las generalidades y conceptos básicos de las energías renovables. Entonces, pues el sistema energético mundial y la dependencia de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, nuestro sistema energético, ¿sí? Pues está basado en el uso masivo de combustibles fósiles, ¿sí? Tanto lo que es carbón, petróleo, gas natural, y pues estos son por definición no renovables, ¿sí? Entonces, nosotros podemos observar en la pantalla que podemos tener nuestra red de transporte, ¿sí? Que está sobre los 220 kilovoltios a los 400 kilovoltios, ¿sí? Entonces ese es el voltaje que utilizan la red de transporte, ¿sí? Y podemos tener muchas formas de generar esa energía, ¿sí? Tenemos por acá centrales térmicas, centrales o generación de energía hidráulica, generación eólica, esta pues obviamente ya hace parte de las energías renovables, y podemos tener subestaciones, ¿sí? Entonces en estas subestaciones, que son las que nosotros podemos encontrar en la entrada de las grandes ciudades o a unos pocos kilómetros de las grandes ciudades, ¿sí? Pues lo que hacen estas es tomar la red eléctrica que está sobre los 220 kilovoltios y las bajan sobre los 132 kilovoltios, ¿sí? Más o menos sobre los 65 kilovoltios o 65.000 voltios hacen esa red de distribución, ¿sí? En esa red de distribución, ¿sí? Por ejemplo, estas subestaciones de transformación en Tunja pues no están, ¿sí? Nosotros no las vemos tan fáciles. En Bogotá sí hay unas redes de subestación de transformación justo en la entrada sobre la autopista norte. Y hay otras subestaciones, ¿sí? Ya de distribución. Entonces tenemos nuestra red de distribución sobre los 65.000 kilovoltios, más o menos 65.000 voltios. Y tenemos unas pequeñas subestaciones de distribución que estas ya se encargan, ¿sí? De enviar digamos que el voltaje que nosotros conocemos en nuestras viviendas, ¿sí? Que son los 120 voltios RMS o los 180 voltios pico, o si es bifásica pues 220 voltios, o si es trifásica 380 voltios. Ese es, digamos que un esquema general, ¿sí? Desde la generación, el transporte, la distribución y el consumo doméstico. Obviamente también tenemos un consumo industrial y pues acá pues ya depende del tipo de entidad, hace unos acuerdos especiales con el operador de distribución para mirar en qué nivel de voltaje pues puede funcionar o llegar esa energía a su planta, ¿sí? Eso ya hace parte de usuarios no regulados, ¿sí? De usuarios no regulados. Nosotros como viviendas, como usuarios pequeños generadores, somos usuarios regulados. ¿Listo? Acá nosotros observamos, voy a dibujarlo por acá, ¿sí? Pues, ¿alguien sabe cuál es este continente? ¿Que quiera participar? África, ingeniero. Listo, muy bien. ¿Y qué creen? A comparación de pues sí me imagino que lo conocen porque es en donde viven, ¿sí? América. ¿Cuál es la diferencia o cuáles qué pueden ver que hay de similitudes? El consumo ¿Cierto? Entonces, se ve como que compra en Estados Unidos. Listo, entonces nosotros podemos comparar, mire, todo esto es, ¿cómo se llama esa partecita? El Amazonas, ¿cierto? Entonces, en el Amazonas, ¿sí? Lo podemos asociar como a lo que ilumina el territorio. Se puede asociar al consumo energético. Entonces, obviamente en el Amazonas, pues muy poco consumo, ¿no? En la parte sur
de Brasil y en la parte de Argentina y lo que es el Atlántico de esa parte de Argentina, Uruguay y Brasil, pues se ve un poco más encendido, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que entre un país más consuma energía eléctrica se asocia mucho a que es más desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene más empresas, tiene más industria, tiene más personas viviendo digamos que en su territorio. Entonces, digamos que esa economía pues es más, no vamos a decir que es mejor o que es peor con respecto a otras, sino que es más productiva, ¿sí? Más productiva, tiene más trabajo, tiene más, digamos que se puede asociar hasta tecnología. Entonces nosotros podemos ver que en la costa este de Estados Unidos, ¿sí? Que es donde se concentra el mayor desarrollo de Estados Unidos, pues está muy iluminado, muy similar a Europa, ¿cierto? Si nosotros vemos Europa, está súper iluminado. Y eso significa es el desarrollo del país. Miren, nosotros podemos observar acá abajo, ¿sí? Nosotros podemos observar acá abajo el país más desarrollado de África, ¿cierto? Que es Sudáfrica. Entonces, nosotros digamos que en estas comparativas, lo que nosotros podemos hacer es que, o digamos que asociar, que un país es más desarrollado también por su consumo energético, ¿sí? Porque necesita más energía para alimentar más cosas, para darle mejor comodidad a las personas y también para poder tener mejores industrias, ¿sí? Y vemos que África, ¿sí? La parte, digamos no norte, porque la parte norte de África es desarrollada, pero sí la parte central de África, lo que es el desierto del Sahara, la parte central, pues es muy poco iluminada, no hay desarrollo, muy pocas personas viven en esos territorios y empresas pues casi nulas, ¿sí? Entonces nosotros podemos asociar que ese consumo energético de una nación, ¿sí? También está desarrollado a cuánto, ¿sí? A cuánto está, digamos que, qué tan buena puede ser su economía, ¿sí? Entonces, que un país consuma mucha energía no quiere decir que es malo, ¿sí? Lo malo es de dónde la estamos sacando, ¿sí? Eso es lo principal, ¿listo? Entonces nosotros vemos por acá en Colombia, en la parte central y en la parte de Venezuela, pues unos países, digamos que con cierta iluminación en temas energéticos, ¿no? Estos son como el consumo energético de las zonas. ¿Listo? Entonces, algo que debemos asociar es que el alto consumo de energía eléctrica no quiere decir que sea malo para un país, ¿sí? Ni malo para el mundo. Pero sí tenemos que tener en cuenta pues unas características de ese consumo. En el mundo somos alrededor de 7.000 millones de personas, ¿sí? La producción de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, energía, sí, de todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica como producto final, ¿sí? Es de 580 exajoules, ¿sí? De esos 580 exajoules, 480, ¿sí? Se producen en procesos con emisiones de CO2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de toda la energía que nosotros producimos en el mundo, el 80% es contaminante. Ahí es donde sí ya viene el primer problema de nuestra dependencia energética, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros también tenemos cuánto estamos produciendo, ¿sí? De carbono y de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces tenemos 9 gigatoneladas, ¿sí? De carbono y 36 gigatoneladas de dióxido de carbono que se están enviando, ¿sí? A, digamos que a la atmósfera, ¿sí? Y esas pues tienen ciertas características, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de acá qué pena que es partes por millón? ¿Alguien ha escuchado de que la contaminación no es, digamos, genérica, sino que esa contaminación, esas partículas que nosotros
o que en los procesos se están enviando a la atmósfera, pues tienen un tamaño. Entonces hay unas pequeñas, hay unas grandes, hay unas medianas, y acá los podemos ver, tienen ciertas características, ¿sí? Hay unas de 200 partes por millón, otras de 240 partes por millón, otras de 400 partes por millón. Eso lo que hace es, digamos que, si han escuchado del efecto invernadero, ¿sí? ¿Cómo es ese efecto invernadero? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe cómo lo podrían explicar? ¿Qué es ese efecto invernadero? William, sí se está grabando la clase. Sí, señor. Pues, ingeniero. ¿Me escucha usted? Sí, lo escucho perfectamente. Pues tengo entendido que dependiendo del número de esas partículas, nosotros estamos elevando la temperatura interna, y lo que estamos haciendo es que como la capa de ozono y las capas que protegen la Tierra no permiten que salgan esas partículas, se está calentando la parte interna, entonces cada vez se están utilizando más las temperaturas internas del planeta. Sí. Como un invernadero que el plástico hace, que el plástico no permite que salgan las partículas de calor y, digamos, contaminantes, lo que hace que se eleve la temperatura, si digamos sea bueno para ciertos productos, más o menos así. Listo, sí, muy bien. Entonces, ese efecto invernadero, como lo dice Marco, lo que hace es que nosotros tenemos un sol, ¿no? Acá vamos a hacer unos dibujitos pequeños, que ven, ¿sí? Este sol emite una radiación, y esa radiación, pues, la captamos nosotros, la captan unas, digamos, la flora, la fauna, los objetos que digamos que toman esa radiación, pero no toda, ¿sí? Entonces esa radiación hay una que se refleja, ¿sí? Hay una que se refleja. Al tener nuestra capa, ¿sí? Digamos que nuestra atmósfera más bien, llena de material particulado, lo que hace es que esta radiación, ¿sí? Pues no salga, ¿sí? Alguna vuelva y rebote, ¿sí? Entonces lo que hace es que esa radiación pues se queda dentro de la Tierra y no se está usando. Por lo tanto, si no se está usando, si no se está, digamos que utilizando en procesos productivos, un proceso productivo es nuestra, digamos que nuestros procesos cotidianos. Nosotros captamos energía, es esa radiación que está en forma de energía, la captamos nosotros y hacemos actividades para caminar, para, no sé, para hacer nuestras actividades cotidianas. Pero como la que no se utilizó no ha podido salir, eso lo que hace es disiparse en calor, ¿sí? Elevar la temperatura. Entonces, el aumento en el promedio de la temperatura de la Tierra puede llegar hasta los 6 grados, ¿sí? Si no se hace nada, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que esa temperatura de la Tierra, digamos, todo está en equilibrio, ¿sí? Y si esa temperatura de la Tierra aumenta, entonces el primer proceso o la primera contraindicación es que los polos comienzan a derretirse. ¿Por qué? Porque pues aumentó la temperatura en la Tierra, ¿sí? Entonces, que nosotros suframos de 2 grados, ¿sí? ¿Sí? De 2 grados de aumento de la temperatura de la Tierra es devastador para un sistema en equilibrio, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios y muchas consideraciones que se han dado a lo largo. ¿Qué pasa si pasamos de esos 2 grados? Porque digamos que desde el inicio de la Tierra ha aumentado 6 grados su temperatura en promedio. ¿Qué pasa si aumentamos 2 grados más? ¿Qué pasa si aumentamos 3 grados más? ¿Sí? Pues ya se habla que si no hay polos, si no están los glaciares en el polo norte y en el polo sur, pues hay un aumento en el nivel de los mares, y las ciudades que están al nivel del mar pues desaparecen, ¿sí? Porque ya el nivel del mar ya no es el mismo, ¿sí? Entonces Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, islas completas pues pueden desaparecer, ¿sí? Por esa razón, ¿sí? Entonces ese es un primer caso de digamos que nuestra dependencia energética. Más allá de nuestra dependencia es de dónde las estamos sacando, ¿sí? De dónde las estamos sacando.
ese proceso de, digamos que de aumento del nivel del mar, no, o sea, no es la única. También existe que, también puede pasar que faunas completas desaparezcan, ¿sí? Animales, ¿sí? Perdón, faunas y floras completas desaparezcan, ¿sí? Porque si aumenta la temperatura, pues hay unos animales que ya no van a soportar esa temperatura porque han estado toda su vida y desarrollado toda su fisiología para vivir a 0 grados, ¿sí? Y si no existen los polos, pues no van a poder vivir, ¿sí? Ese es un gran problema que tiene, digamos que todo digamos que todo el proceso del calentamiento global. No solamente el calentamiento global influye en nuestro, digamos que en el tema de las energías renovables y el tema de la sostenibilidad de un país. También influyen qué hacemos con nuestros residuos, cómo estamos procesando los residuos, pero esos son más temas aparte, ¿sí? Pero eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. No solamente la transformación de energías a energía eléctrica conllevan un proceso de contaminación, también hay otros, ¿sí? También hay otros. El qué se hace con esos desechos, cómo se tratan digamos que las materias primas utilizadas en otros procesos, qué se hace con los detergentes y con los líquidos contaminantes en los procesos normales, por ejemplo en la parte textil. Sí, es muy raro o es muy contradictorio escuchar a un ambientalista que use jeans, ¿sí? Porque una de las principales causas de contaminación del agua son las empresas de jeans, ¿sí? Por todos los detergentes y decolorantes que utilizan para los jeans, ¿sí? Entonces, digamos que ese tema es un poco al límite, ¿sí? Porque ya con el hecho de que nosotros nacemos, ya contaminamos. Entonces, eso de, digamos que de criticar a las personas, que porque no reciclan, que porque no, digamos que no son más ambientalistas, pues nosotros también primero tendríamos que ser muy críticos con nosotros mismos. Y si somos críticos con nosotros mismos, pues no, ya debemos partir del hecho de que nosotros contaminamos solamente por el hecho de vivir, ¿sí? Ese es, digamos que lo importante que nosotros debemos aprender de este tema de sostenibilidad. Ahora nosotros vemos acá un mapa. Este esquema es de la dependencia energética de España desde 1997, como lo podemos ver acá, hasta el 2006. Entonces, de toda la energía que ellos utilizaron en esos años, pues de dónde, digamos que de dónde la sacaron. Esta parte es energía renovable, energía nuclear, de la parte del gas, de petróleo y de carbón, ¿sí? ¿Ven algún cambio significativo? A lo largo de casi 10 años. Aumentó el uso de energía renovable, no, de gas. Exacto. El uso del gas aumentó, ¿sí? El doble, ¿sí? El uso del petróleo solamente descendió, digamos que más o menos en promedio, un 3%, 3-4%, ¿sí? Entonces, digamos que sí, se fomentó el uso, en España se fomentaron muchísimo el uso de energías renovables, pero no dio digamos que el resultado que se esperaba, ¿sí? Y ahora ya colocan impuestos para utilizar paneles solares. O sea, peor, este número va a bajar. Porque hace 2 años crearon un impuesto que si usted quiere colocar paneles solares en su casa le toca pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, digamos que no hay, como son gobiernos, ¿sí? No hay una línea de gobierno, no hay un trabajo unificado, así sea del partido X o sea del partido Y, pues no se puede trabajar en forma conjunta, ¿sí? Porque estos procesos de cambios son muy largos, llevan muchísimos años, ¿sí? Entonces es algo, digamos que preocupante, ¿sí?
Y bueno, y han existido muchísimos protocolos y acuerdos para poder reducir esos efectos de gases invernadero, ¿sí? Y digamos que reducir la contaminación en el mundo. Entonces nosotros vemos acá, este es el protocolo de Kioto, ¿sí? En ese protocolo, ¿sí? Lo que ellos dijeron es que, perdón, acá me equivoqué, es a 2022. Reducir en un 5% los efectos de los gases, ¿sí? O los gases de efecto invernadero de 2018 a 2012. Acá es que me quedó, perdón, acá me quedó, era 2012 a 2018. En esos 6 años, acá es 2012 y acá 2018. Así. Entonces, en ese rango de tiempo, en esos 6 años, debía reducirse esos gases en comparación de 1990, ¿sí? Y pues varios países estuvieron de acuerdo. Pues el único país que no estuvo de acuerdo, pues Estados Unidos y Canadá. ¿Alguien cree saber por qué no estuvo de acuerdo con ese protocolo? Por cuestiones económicas, yo creería, ¿no? Como Estados Unidos es una potencia económica, no le conviene, ¿no? Esos acuerdos porque depende mucho de petróleo y bueno, de combustibles fósiles, ¿no? Exacto, sí. O sea, por más que fueran, digamos que este protocolo fue más o menos finalizando los 90, iniciando los 2000, que se fue construyendo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos depende de muchísimo el petróleo, ¿sí? En el gobierno de Barack Obama comenzaron a hacer inversiones en energías alternativas, ¿sí? Pero pues ahorita llegó este nuevo presidente y hubo un cambio total en ese sentido. ¿Y por qué es? Pues porque les decía, mire, usted debe reducir el dióxido de carbono, debe reducir el metano, debe reducir el óxido nitroso, debe reducir carbonos, y diferentes gases, ¿sí? De efecto invernadero, ¿sí? Todo eso son compromisos de los países que deberían hacer, ¿sí? Entonces ahí digamos que cabe el uso del transporte eléctrico, de las energías renovables, de incentivar digamos que los métodos de transporte alternos como la bicicleta, no sé, que las personas vivan más cerca de su trabajo y se puedan ir caminando. Todo eso son digamos que políticas para poder cumplir con el protocolo de Kioto. ¿Listo? Entonces, como vemos, casi todo el mundo estuvo de acuerdo, casi todo el planeta estuvo de acuerdo con el protocolo de Kioto, ¿sí? Y hay otra serie de protocolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el protocolo el Acuerdo de París, ¿sí? Que es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados. Con respecto a niveles preindustriales, bueno, digamos que son protocolos más estrictos, ¿sí? O acuerdos más estrictos para poder frenar ese cambio climático. ¿Listo? También tenemos, ¿sí? Que ese acuerdo de París promueve elevar las corrientes financieras a nivel compatible con una trayectoria que conduzca al desarrollo resistente del clima con bajas emisiones de efecto invernadero. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes hablan o escuchan el término sostenible, ¿sí? Quiere decir, o muy aplicado a la economía, quiere decir que su economía va aumentando, va mejorando la economía, ¿sí? Y la economía se mide en muchos factores: desempleo, el Producto Interno Bruto,
digamos que el ingreso per cápita bueno, el ingreso per cápita, que es el ingreso medio por habitante. Entonces, que esa economía que va creciendo también tenga un crecimiento o reducción, perdón, un mantenimiento o reducción en los gases que va, digamos que se utilizan, o ese nivel de contaminación que está produciendo ese país. Entonces, cuando la economía crece, ¿sí?, pero su contaminación no crece, antes disminuye, es una economía sostenible, ¿sí? Entonces, ese término sostenible va muy ligado al desarrollo de una nación ambientalmente, ¿sí? Y pues eso tiene muchos trasfondos, porque casi todos los ministerios deben estar aliados o ligados sobre las mismas bases, que es disminuir los gases de efecto invernadero, el no uso de combustibles fósiles, el no uso de fuentes no renovables en los procesos de transformación eléctrica, ¿sí? Entonces, digamos que es todo un cambio de mentalidad de todas las personas de un país, y más de los que lo dirigen. ¿Listo? Y por último, pues tenemos otro, digamos que un panel intergubernamental de cambio climático, ¿sí? Y tiene, digamos que diferentes estamentos, ¿sí?, como los podemos ver acá, grupos de trabajo. ¿Y en qué consiste este panel intergubernamental de cambio climático? Evitar que el crecimiento de la temperatura media global respecto a la era preindustrial, ¿sí?, supere los 2 a 2.5 grados Celsius. O bueno, grados, eso ya, digamos que los físicos dicen que es 2 Celsius, que no son grados, sino son 2 Celsius y 2.5 Celsius. Exigir una reducción del 50% en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. ¿Sí ven? El protocolo de Kioto habla del 5%, del 50%, ¿sí? Y que los países desarrollados disminuyan sus efectos de gases, o su emisión de efectos de gases de efecto invernadero, de un 60 a un 80%, ¿sí? ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados pues necesitan más energía para poder, digamos que, superar esas brechas que se tienen en estos países, en nuestro país, por ejemplo. Entonces necesita más energía. Entonces son un poquito menos estrictos en ese proceso, ¿sí? Eso es, ¿sí?, digamos que una conceptualización general, ¿sí?, general, de conceptos básicos sobre ese paso inicial de las energías renovables. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere participar? ¿Dar su punto de vista? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. En este panel intergubernamental también hace parte, digamos, de Estados Unidos, o esto solo aplica, pues, digamos, como Sí. es Estados Unidos sale la mayoría En este panel, de sí, en este panel intergubernamental son más, digamos que a nivel menos global, o sea, me refiero a que es, bueno, menos global no a nivel de naciones, sino a nivel de estados y de ciudades. Entonces, por ejemplo, si el alcalde de Tunja quiere ir y participar en ese panel intergubernamental y comprometerse a eso, él lo puede hacer, ¿sí? No es tanto de una nación como tal, ¿sí?, sino es ciudades, estados. En el caso de Estados Unidos, hay estados de Estados Unidos que sí participan allá, por ejemplo, los que son muy demócratas, ¿sí? Entonces es un poquito más, como un poquito más libre, ¿sí? No tanto el país, sino políticos y dirigentes políticos que van allá. Por ejemplo, en el 2012, no, mentiras, en el 2016, Gustavo Petro fue invitado para participar en el Acuerdo de París. Y hay una intervención de él, ¿sí? Entonces es más de un tema, digamos que más
concreto en temas políticos, sino globales a nivel de nación. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, por el día de hoy, ¿sí? Vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Ya tenemos por acá nuestra siguiente clase. Va a estar enfocada a la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces, ¿qué les pido? ¿Sí? Les pido que si quieren leer un poquito más sobre los acuerdos, ¿sí? Compromisos de esos acuerdos de cambio climático, y también que lean noticias, ¿sí? Sobre implementaciones solares fotovoltaicas en Colombia y en todo el mundo. Noticias, no se vayan tanto, por favor, hacia artículos, no. Noticias, ¿sí? Noticias de qué países están implementando granjas solares, de qué país ha cambiado su matriz energética, ¿sí? Para poderle dar una, digamos que, como un sustento a esta parte teórica, porque este desarrollo o estas diapositivas que estamos viendo, que están viendo en pantalla, están guiadas más a la parte teórica de cómo funciona o cómo es el proceso del efecto fotoeléctrico para tener radiación y convertirla en energía eléctrica. Entonces van a leer el martes que nos volvemos a encontrar, me van a contar qué leyeron, qué les pareció interesante, qué no les pareció interesante, qué les pareció que es complicado, qué les pareció lo general, ¿sí? Y daticos que deben tener en cuenta: potencia instalada, ¿sí? Y lugares en donde los instalan. Eso es como para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces los dejo que vayan y almuercen y nos vemos el martes